Primer invitado de la tarde de hoy, el doctor Ismael Quintana, constitucionalista. ¿Cómo le va, doctor? Buenas tardes y bienvenido. Hola Wendy, buenas tardes, un saludo, un abrazo para usted y por supuesto para quienes nos están mirando y escuchando a través de I99. Desde la capital ecuatoriana, el doctor Quintana. Doctor, coméntenos un poco, bueno, ya vimos lo que ha sucedido con el tema de los estados de excepción. ¿Realmente han funcionado o no han funcionado en el país? ¿Qué podemos esperar de este nuevo estado de excepción? Dice el presidente de la República que esta es la segunda fase en esta lucha contra el narcoterrorismo. ¿Qué podemos esperar de esto, doctor? Bueno, habrá que darle tiempo al decreto de excepción. Hay varias cosas que anotar de lo que se ha podido ver este nuevo decreto, me parece que es el 275 o 276. Vuelve a insistir en la causal de conflicto armado interno o de conflicto armado no internacional por una vigencia de 60 días más. Es decir, recuerde usted que ya se decretó un estado de excepción en enero, puntualmente y de modo inicial por la causal de grave conmoción interna. Al día siguiente, el presidente agranda la causal del decreto y emplea además la causal de conflicto armado no internacional. Eso supuso un pronunciamiento de la Corte Constitucional, donde la Corte llegó a establecer que solo el presidente de la República es el que puede determinar la procedencia o improcedencia de la causal de conflicto armado no internacional. Así que entenderé que por ahí viene la decisión del presidente de no optar por la causal de grave conmoción social interna, sino por la causal de conflicto armado no internacional. ¿Por qué razón? Porque si optaba por grave conmoción social interna, la Corte podía echarse abajo el decreto al momento en que haga el control automático de constitucionalidad, indicando que no hay la real ocurrencia de esa causal. En cambio, con conflicto armado interno, el presidente esquiva la decisión de la Corte en lo que tiene que ver al menos con la calificación de la causal. ¿Qué podemos esperar? Bueno, el presidente ha anunciado que esta es una segunda fase de lo que él indica en su video que lo acaba de colgar en redes sociales, que sería la continuación de lo que se arrancó pues, en enero con las actividades a través de las cuales principalmente Fuerzas Armadas han tomado el control de la seguridad del país. Ahora la diferencia es que no es un decreto de excepción emitido en la totalidad del territorio nacional, eso es importante aclarar, es un decreto que se focaliza en 7 provincias y en un cantón de la provincia de la Suay, donde tras informes del COSEPE, el Consejo de Seguridad Pública del Estado, se entiende están actualmente los más altos índices de violencia. Así que una medida adicional que espero que tenga mayor contundencia que anteriores decretos de excepción es que, como usted puede ver, ahora se ha suspendido la inviolabilidad de domicilio y de correspondencia. Eso es fundamental porque le da a Fuerzas Armadas la posibilidad de, sin autorización judicial, ingresar, allanar domicilios donde, tras análisis de inteligencia por parte de policía, el COSEPE, el CIES, se encuentre que hay grupos beligerantes, terroristas, armados, que están planeando atentados contra la ciudadanía. Claro, sí nos preocupa, doctor, porque, a ver, seamos sinceros, aprobó en la consulta popular algunas preguntas que tenían que ver con el tema de la seguridad interna del país, pero aquello todavía no está puesto en marcha como tal, porque en la Asamblea Nacional todavía se tiene que revisar justamente estas leyes que envió el presidente de la República. Entonces, ¿cómo nos defendemos? Porque si bien es cierto, es un estado de excepción que no implica toque de queda, ojo con aquello, no implica toque de queda, y la Corte Constitucional, ¿qué debe tomar en cuenta en esta ocasión para darle continuidad y para darle paso a este nuevo estado de excepción, doctor? A ver, ahí sí hay cuestiones en las que el presidente insiste y que probablemente la Corte observe al momento de emitir su dictamen de constitucionalidad. Si usted recuerda, en los últimos decretos de excepción, la Corte se echa bajo la medida de utilizar Fuerzas Armadas para tareas de seguridad interna, sí, recordándole al presidente que para eso ya se cuenta con una ley de uso legítimo de la fuerza y que al ser la crisis de inseguridad un problema recurrente y estructural, ya no se puede paliar este predicamento o este problema con decretos de estado de excepción. Entonces, no sé si en
Secretaría Jurídica de Presidencia se están leyendo los dictámenes de la Corte Constitucional en materia de estado de excepción, porque esto se vuelve un asunto recurrente. Pienso yo que esa es una de las cosas que la Corte le puede observar. Le insisto, en lo demás me parece que la Corte no va a tener mayor reparo porque se trata de, en la temporalidad estamos dentro de los 60 días que la Constitución permite inicialmente, está focalizándose no en todo el territorio sino en parte del territorio nacional y me parece que las medidas de restricción o suspensión de derechos fundamentales van de acuerdo al estado de la situación, es decir, usted ha visto que últimamente hay allanamientos donde se incautan grandes cantidades de armamento, de droga y ese tipo de cuestiones que generalmente se mueven esta clase de grupos armados, de grupos delictivos. Así que pienso yo que por ese lado la Corte no va a tener mayor reparo. Quizá el tema de utilizar fuerzas armadas, sí, fruto de dos cosas. La primera es el informe que sacó recién Human Rights Watch respecto de las, según este organismo, esta ONG, violaciones que acusa este organismo cometidas a los derechos humanos dentro de este periodo de conflicto armado no internacional. Entonces, tal vez para la Corte este informe pudiese ser un referente al momento de observar y de ponerle tal vez ciertas limitaciones, ojalá no sea así, a fuerzas armadas. Y dos, porque claro, uno dice, a ver, yo sé que el presidente Noboa no planteó la pregunta relativa a la reforma parcial al 158 de la Constitución. Esa es una pregunta heredada del gobierno del expresidente Lasso. Pero la pregunta está ya incorporada, esa ya está vigente a partir de que se publicaron los resultados de la consulta popular en el registro oficial. El artículo 158 de la Constitución ya contempla la posibilidad de que Fuerzas Armadas, sin necesidad de un decreto de excepción, colaboren con Policía Nacional en esta clase de crisis, con informe del comandante de la Policía Nacional, en una temporalidad que además podría ser incluso mayor que la que permite el estado de excepción, y también con ciertos controles políticos en la Asamblea y jurisdiccionales por parte de la Corte. Entonces, francamente no sé si nos va a empezar a quedar de adorno la reforma al 158 de la Constitución y vamos a seguir utilizando la herramienta del estado de excepción, porque pues para eso el presidente pudo haber no incluido esa pregunta en la consulta popular. Lo que sí, doctor Quintana, ya está aquí mi compañero Leonidas Castro, quien tiene más inquietudes y le voy a dar el paso inmediatamente, es que nos preocupa porque la economía en el país no está bien, y todos la sentimos. Yo creería y me atrevería a decir que todos los estratos la sentimos. Y aparte de esto, no terminamos de recuperarnos en el tema turístico. Por Dios, la imagen que estamos dando a nivel internacional en este momento sí es preocupante. El sector turístico está bastante golpeado y no se termina de recuperar incluso desde mucho antes de la pandemia. Entonces, ¿cómo nos vemos? Pues afuera, que si bien es cierto, estamos tratando de buscar ayuda a nivel internacional, estos acuerdos y la ayuda económica para poder de una u otra forma trabajar en el tema social, que es prioritario y que es importante para poder seguir trabajando en el resto. Si no se trabaja en el tema social, el resto no va a encaminarse, porque la gente necesita empleo, porque la gente necesita tener recursos económicos y no los hay. ¿Cómo vamos a combatir la delincuencia, el atraco, el asalto, la extorsión, las vacunas, si lo que estos grupos quieren es financiarse y lo que la gente menos tiene es trabajo y tampoco tiene para sí mismo? No estoy justificando, y mucha gente dice, pero ¿qué salgo a hacer si no tengo empleo? El delincuente de a pie, el que está en la buseta, el que te roba el celular al pie de tu casa, en el barrio, o sea, son gente que tampoco tienen empleo. Ojo con eso, hay que trabajar en el tema social y eso requiere inversión. Y no hay mucha inversión en ese sentido, o no sé si es que hay poco o nada, y es lo que está preocupando a muchos grupos sociales, que lo que dicen es, ¿cómo se les da empleo a estas personas? ¿Cómo se las llega a reinsertar en el tema laboral? A ver, yo esto le voy a tratar de contestar también un poco haciendo autocrítica de quienes no estamos ejerciendo cargos de poder, es decir, de los ciudadanos. Porque a veces también nosotros somos, como se dice coloquialmente, como el perro del hortelano. Esto no, digamos, no supone desde ningún punto de vista una defensa al gobierno, y espero que quienes nos escuchan no lo tomen así. Pero ayer nomás planteábamos la posibilidad, ¿y por qué le digo esto? Porque
Ayer se planteaba la posibilidad de transformar el Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos en un Ministerio de Política Criminal. Porque usted me dice, claro, a ver, y yo comprendo perfectamente, hay gente que sale a extorsionar, a atracar, a robar un celular, una computadora o lo que sea, porque claro, es de esa gente que dice es que el Estado no me ha dado las posibilidades de estudiar, de sacar una carrera adelante, no tengo trabajo, entonces no me queda de otra que salir a robar, más allá de que eso, por supuesto, no constituye justificativo del cometimiento. Digo, no justifico el mal accionar de estas personas. Pero sí nos está faltando, como usted dice, hacer una fuerte inversión, no solo en la política social del Estado, que no debe ser una política social de cada gobierno, sino una política social de permitir que la mayor cantidad de chicos ingresen al sistema educativo, que la mayor cantidad de personas que están en el desempleo encuentren un empleo. Pero claro, uno dice, a ver, la gente que ahora se queja de la falta de oportunidades de trabajo, y se lo debo decir con mucha franqueza, es la misma gente que el pasado 21 de abril fue a las urnas y le dijo no a la reforma laboral. Exacto. Es la misma gente que por una camiseta, por una libra de avena en una campaña electoral, están felices, añorando que vuelve el líder prófugo. Pero cuando se le dice, vea, vamos a reformar la Constitución, vamos a reformar el Código del Trabajo, implementemos el sistema de trabajo por horas, implementemos el sistema de contratos de trabajo a plazo fijo. No, es que eso es regresión de derechos. Y lo otro, el tema de también que a través del Estado no solo haya una política de carácter social, laboral, inclusive en lo educacional, sino también una política criminal. Esta gente que también le reclama al gobierno que este tipo de problemas no se atacan solamente a punta de militares en las calles y estado de excepción, es la misma gente que le dice, eso tiene que estar complementado con una política criminal. Resulta que ayer el gobierno anuncia que el Ministerio de la Mujer se transforma en un ministerio de política criminal, y ya tenemos a los colectivos feministas gritando por los cielos, perdón que se lo diga así, de que cuidado, el gobierno elimina el Ministerio de la Mujer, un ministerio que yo se lo debo decir, sirve para nada, no sirve para proteger los derechos de la mujer. Correcto. ¿Ya? Correcto. Entonces, a ver, o sea, le exigimos al gobierno políticas públicas en esta materia, pero cuando el gobierno las quiere implementar, empezamos a ponerle barreras. Le dijimos no a la reforma laboral, ahora le decimos no a la implementación de una política criminal. ¿Para qué? Para que sigamos financiando con sus impuestos, los impuestos de los que nos escuchan y los míos, un ministerio inútil como es el Ministerio de la Mujer y los Derechos Humanos. Entonces, digamos también, seamos conscientes como ciudadanos de que hay situaciones en las cuales el gobierno debe tomar medidas precisamente para dar prioridad a lo que es prioritario: educación, trabajo, salud, para que así esta gente que se puede reinsertar en la vida social, en el campo laboral, deje de delinquir. Pero si no le dejamos actuar al Estado, si no le dejamos al gobierno tomar medidas, bueno, los estados de excepción, por supuesto que nos van a seguir sabiendo a poco. Así es. Sí, justamente, no, por eso hacía la aclaración. No estoy defendiendo el accionar de aquellas personas que están delinquiendo en este momento. La pregunta era, ¿cómo se los reinserta en el sistema laboral? ¿Cómo se los reinserta para que puedan tener mejores oportunidades ellos, sus hijos, y puedan llevar el pan honesto a la mesa de su casa a diario? Porque son bastantes personas. Entonces, a eso iba. Ojo, cuidado con aquellas personas que a lo mejor dicen, no, Wendy está defendiendo que la gente esté robando. No, no estoy defendiendo que esté robando. Lo que yo pregunto es cómo se los reinserta, cómo se les da las oportunidades a estas personas para que puedan tener un empleo y que no estén haciendo lo que están haciendo, que no se vean tentados para ser víctimas de aquellas personas inescrupulosas que ven que están sin trabajo o que quieren una oportunidad y les dicen, ¿sabes qué? Mira, dedícate a esto es más fácil, esto es más rápido, por aquí vas a ganar más dinero, o simple y llanamente, ¿sabes qué? Mira, acá te tengo una vuelta, como dicen comúnmente, y gánate este dinero. O sea, por ahí empieza la cosa. Ese tipo de personas que están en este momento con sus manos y su cabeza vacía van a ser un caldo de cultivo para aquellas personas inescrupulosas. Entonces, ahí es donde yo iba, ¿no? ¿En qué
parte el gobierno trabaja en ese tema social y con ello va de la mano el tema laboral. Estamos conversando con el constitucionalista, el doctor Ismael Quintana, aquí en Diálogo de la Tarde. Le voy a dar el paso a mi compañero Leonidas Castro, quien tiene más inquietudes. Adelante, Leonidas. Gracias, Wendy. Doctor Quintana, ¿cómo está? Un gusto saludarle. Quiero revisar básicamente el decreto 275 en los artículos. Son 3 artículos que tienen 3 disposiciones generales. En el artículo, pues, en el 1, pues, habla obviamente la declaratoria del estado de excepción por este conflicto armado interno en un plazo de 60 días, dice el decreto, en las provincias de Guayas, El Oro, Santa Elena, Manabí, Sucumbíos, Orellana, Los Ríos y el cantón Camilo Ponce Enríquez de la provincia de La Suay, en base a los informes de las fuerzas del orden. Y también habla de que esto se da porque se han excedido pues las herramientas jurídicas ordinarias y las capacidades han sido excedidas. Es decir, el Estado como tal, las fuerzas del orden no han podido controlar este tema de la violencia. Y en el artículo 2 habla que obviamente se suspenden los derechos de inviolabilidad del domicilio y la inviolabilidad de correspondencia. El presidente decía en su mensaje justamente sobre este decreto de que los delincuentes va a seguir esta segunda etapa pues persiguiéndolos, es decir, no se van a poder esconder porque no se va a poder decir de que no va a haber acceso a los domicilios, a los allanamientos, va a haber porque se suspende el derecho a la inviolabilidad del domicilio y la correspondencia. Y también plantea en el artículo 3, pues ordenar a la Autoridad Nacional de Derechos Humanos el convocar, presidir, sistematizar y reportar aspectos relativos a los ataques armados, amenazas o riesgos orquestados, dice, por el crimen organizado, grupos terroristas y actores no estatales durante el conflicto armado no internacional. En este artículo 3, el presidente le ordena a la Autoridad Nacional de Derechos Humanos presidir y sistematizar y reportar los aspectos de los ataques armados, es decir, lo que hacen los delincuentes con los ciudadanos, no solamente lo que reportan los organismos de derechos humanos de que se están violando a los delincuentes. Es decir, el presidente está tomando todas las medidas necesarias para que no exista la posibilidad de que digan, mira, se están irrespetando los derechos humanos, porque obviamente va a haber la inviolabilidad, se va a poder ingresar a los domicilios cuando los militares o la policía lo requieran para justamente detener a estos grupos organizados. Esto también da un mensaje, doctor Quintana, en el sentido de que el presidente va más allá de los derechos humanos que también le están cuestionando en los últimos días este informe de Human Rights Watch de supuestamente que se han excedido los militares en los accionarios, porque aquí le dispone a la Autoridad de Derechos Humanos del Ecuador de que también informe cuando se violan los derechos humanos de los ciudadanos por estos grupos armados terroristas. Sí, yo creo que es un poco para curarse en salud, como se dice vulgarmente, ¿no? Es decir, ayer nomás conocíamos el informe de esta ONG, donde claro, a veces también con un poco de sesgo, estos organismos solamente apelan al lado de los delincuentes. Perdón que se lo diga así, pero es la verdad. Es decir, acá nos estamos fijando, porque una de las acusaciones que se le está haciendo al Estado ecuatoriano es que a los pobres delincuentes se les tiene sin luz en las cárceles, o que están haciendo huelgas de hambre, o que les tiene usted a partir de las 6 de la tarde desnudos, o que pasan 4 días desnudos y cosas así. Cuando usted está hablando de gente que no ha tenido ningún resquemor en salir a las calles y pegarle 3 balazos a una persona que está jugando fútbol en una cancha por robarle un celular o por cualquier otro tipo de decisión. Entonces a mí me parece correcto el artículo final, antes de las disposiciones generales, en el cual el presidente de la República dispone, ojalá para que sirva de algo este Ministerio de Derechos Humanos y de la Mujer, que ojalá coordine también el levantamiento de información y de data para comunicar a distintos estamentos, entre otros a los principales organismos internacionales en materia de derechos humanos, también las agresiones de las que son víctimas los funcionarios públicos que están a cargo de la defensa, la seguridad interna, el restablecimiento del orden ciudadano. Así que me parece que por ahí va este artículo, esta disposición que no habíamos visto antes en otros o en anteriores decretos de estado de excepción. Y también tenga usted en cuenta que esto va en consonancia con las restricciones a las libertades fundamentales que se están disponiendo en este decreto, fundamentalmente inviolabilidad de domicilio. ¿Qué podemos presuponer que en los siguientes días y las siguientes semanas lo que vamos a empezar a ver en estas 6 o 7 provincias y el cantón Camilo Ponce serán una serie de allanamientos ejecutados sin necesidad de orden judicial, porque para eso estamos empleando el estado de excepción, con la finalidad, supongo yo, de desbaratar todos estos grupos delincuenciales que pues, nos están generando este problema nuevamente.
Sí, doctor Quintana, y obviamente entre las disposiciones generales que plantea, pues también habla de que la Policía Nacional, pues no, este decreto ejecutivo y ni las Fuerzas Armadas van a requerir de autorización previa alguna para ingresar a los domicilios, es decir, le está ratificando justamente todo lo que se actuó a partir del 9 de enero, es decir, los mismos derechos con un decreto de estado de excepción más general. Sin embargo, que pese a ser focalizado, pues los militares, la policía, no van a requerir de ninguna autorización judicial para ejecutar los allanamientos, ingresar a los domicilios y pues detener a los grupos de delincuencia organizada, como lo establece en este decreto ejecutivo. A ver, vamos aclarando. No es que está ratificando la suspensión o limitación de derechos fundamentales que no estén expresamente determinados en este último decreto de excepción. Por ejemplo, Wendy decía una cosa, no hay toque de queda. Claro, no está suspendida la libertad de tránsito. No está suspendida la libertad de asociación o reunión. Está suspendida la inviolabilidad de domicilio y de secreto de correspondencia. Nada más. Lo que usted dice es cierto. ¿Qué supone eso? Que policía y fuerzas armadas no van a requerir de autorización judicial, porque en un régimen ordinario, cuando una autoridad, llámese Policía Nacional en conjunto con Fiscalía, quieren realizar un allanamiento a un inmueble, requieren autorización judicial para realizar ese allanamiento. Con el estado de excepción, en estas provincias donde se lo está focalizando, no se requerirá autorización judicial para que fuerzas del orden ingresen a determinados domicilios donde se entiende que se puede recabar información o elementos o se pueden incautar determinados bienes que pueden estar siendo utilizados para el cometimiento de delitos como asesinato, secuestro, extorsión y esa clase de conductas ilícitas. Nada más. Esto no supone, por supuesto, que quienes sean aprehendidos como consecuencia de esta serie de allanamientos que presumiblemente vamos a ver, van a ser juzgados por tribunales de excepción o ese tipo de cosas. No, yo lo aprendo y lo pongo a órdenes de una autoridad competente, que en este caso es un juez. Es decir, igual habrá que aplicarse en este caso un proceso, audiencias de formulación de cargos. Es decir, el decreto de estado de excepción no exime que en estos casos estas personas que sean detenidas en estas condiciones no deban ser sometidas a un proceso como manda la Constitución, pues no, es decir, ante autoridad competente fundamentalmente. Cuidado también con confundir las cosas, no es que aquí entra Fuerzas Armadas a un domicilio y puede aniquilar a 10,000 delincuentes, no, eso no va a pasar y en eso, digamos, pues la Corte Constitucional seguramente en los siguientes días, cuando emita el dictamen de constitucionalidad de este decreto, seguramente hará alguna observación, porque así es su comportamiento frente a este tema habitualmente, hará alguna observación respecto al tema de el rol de Fuerzas Armadas en este contexto. Doctor Quintana, en la parte final del decreto, en la tercera disposición, pues el presidente también ordena notificar a la Corte Constitucional, a la Asamblea, como se hace regularmente, pero también agrega a la Organización de las Naciones Unidas y la Organización de Estados Americanos, es decir, le manda un mensaje también a la comunidad internacional de que todo aquello que esté ejecutando en su lucha contra las mafias, contra la delincuencia organizada, en su lucha contra el narcotráfico, pues tiene que también la comunidad internacional entender por qué toma este tipo de acciones y medidas para enfrentar a la delincuencia en Ecuador, para que justamente el tema de los derechos humanos no salte con los organismos internacionales. A ver, no necesariamente, porque esta notificación que él hace tanto a la Asamblea, a la Corte Constitucional como a organismos internacionales de derechos humanos, está establecida en la Constitución. Es decir, no es una cuestión que queda al arbitrio o decisión del jefe del Estado. Cuando se decreta un estado de excepción con suspensión de derechos fundamentales, es obligación del presidente de la República informar a la Asamblea para un control político, informar a la Corte Constitucional para el ejercicio del control de constitucionalidad del decreto, y también, dice nuestra Constitución en el artículo 166, poner en conocimiento de los estamentos internacionales en materia de derechos humanos. Digamos, no se trata de un aviso ni de una respuesta velada, ni ninguna de esa clase de cuestiones. Sencillamente es el cumplimiento de un requisito que la Constitución le impone al presidente en materia de decreto de estado de excepción. En todo caso, doctor, y para finalizar, lo que el presidente está tomando esta decisión de focalizar justamente este estado de excepción, al pasar el filtro de la Corte Constitucional, debería entenderse
de que se están cumpliendo con lo que dice la Constitución, con las garantías que se da obviamente al respeto a la Carta Magna. Sí, por supuesto. Es decir, la Corte, el decreto ya está vigente, ¿ah? Es Desde decir, hoy, a correcto, partir desde de hoy hoy, entra en vigencia. esas provincias están en estado de excepción. El control que ejecuta la Corte es un control automático, pero posterior de constitucionalidad. Ya entenderemos que no habrá mayor observación, salvo alguna puntualización respecto al rol de Fuerzas Armadas. Si es que pasa el tamiz del control de la Corte Constitucional, entenderemos que el decreto sigue vigente. Pero pudiese llegar a pasar que la Corte declare la inconstitucionalidad del decreto y hasta luego nomás. Vigencia de 60 días de decreto de estado de excepción focalizado por parte del presidente Daniel Noboa. Doctor Ismael Quintana, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y tendremos oportunidades para seguir conversando en los próximos días. Que tenga una buena tarde. Seguro que sí. Un abrazo, igual, buenas tardes. Gracias. Ahí estaba con nosotros el doctor Ismael Quintana. Gracias por haber estado en estos micrófonos. Siempre tiene esa deferencia con I99. 17 horas con 59 minutos.